Tenía alrededor de 16 años cuando esto sucedió. Primero me gustaría explicar qué tipo de persona soy para que mis acciones tengan un poco de sentido. Soy una chica de apariencia promedio con un poco de sobrepeso, lo cual en mi país me hace realmente indeseable. Esta es la razón por la que no estoy acostumbrada a que los hombres me coqueteen, o incluso lo consideré una posible seguridad en ese entonces. Puedes decir que normalmente soy el hombre de nuestro grupo. Conoces a la chica que cuida a todas las demás amigas cuando están bebiendo. Si un chico está siendo grosero al acosar a alguien, yo soy quien lo calla. No sé por qué asumí este papel. Probablemente porque mis amigas son demasiado ingenuas y amables. Bueno, soy así con los extraños. Cuando estoy sola, siempre trato de ayudar a las personas si parecen confundidas o me preguntan direcciones o cualquier otra cosa en particular. Esta noche iba a casa desde la escuela. Mi escuela secundaria está en el centro de la ciudad y tomo el autobús a casa, ya que los autobuses llegan durante las horas pico, y realmente odio estar entre multitudes de personas. Normalmente, espero entre 30 minutos y una hora para tomar el autobús esta noche. Caminé hasta otra parada de autobús, unas 5 paradas antes de la de mis escuelas para poder matar el tiempo y tomar un autobús vacío. Estaba oscuro y yo era la única en esa parada. Por lo general, no tengo problema en salir sola a altas horas de la noche, ya que no tengo la mentalidad de mal asalto de los hombres inculcada en mí, así que no me preocupo. Cuando este hombre de 45 o 50 años se me acerca, tiene una cara muy amigable y sonrió, así que no pienso en nada. Me preguntó algo y luego me di cuenta de que es turco. Le digo que no entiendo. Entonces usa palabras básicas en búlgaro que conoce, y de alguna manera entiendo que solo está pidiendo instrucciones. Por supuesto, hago lo mejor que puedo para explicarle, y después de sentir que entendió, espero que simplemente deje de hablarme. Pero no, se puso inquietantemente cerca de mí y comenzó a hablarme de nuevo en turco. Intento ser cortés e ignorarlo cortésmente lo mejor que puedo, mientras asiento con la cabeza con una sonrisa mirando el horario. Por alguna razón este tipo comienza a pedirme mi número de teléfono. En este momento me di cuenta de que esto definitivamente no era solo un extranjero perdido. Traté de callarlo diciéndole que no tengo teléfono. No preguntes por qué pensé que iba a funcionar. Finalmente cedí y le dije un número de teléfono aleatorio. Él me dice algo más, de nuevo en turco, y luego sucede lo peor en todo este tiempo. Estoy mirando el momento en que el autobús llegará. Estoy orando para que por favor no intente llamar al número que llama, y me muestra y me pregunta por qué mi teléfono no suena. Mi estómago simplemente se volteó. Traté de pensar en algo rápido y luego lo recordé. Tengo mi viejo Motorola en mi bolso. Normalmente lo llevaba a la escuela para dárselo a los profesores que recogían teléfonos durante la clase. También me gusta jugar. Fue en 2014, sí, afortunadamente, la batería estaba agotada, así que simplemente fingí que esta es la razón por la que la llamada no se realizó. Veo que este tipo intentó discutir, pero en ese momento llega el autobús y me subo. Me siento en el asiento detrás del conductor como siempre, y después de 10 minutos tengo esta sensación extraña. No sé qué era, pero sentí como si me estuvieran observando, así que miré a mi alrededor, pero como estoy en el asiento delantero no puedo ver todo exactamente. Afortunadamente, nuestros autobuses tienen este espejo gigantesco en el interior que muestra todo el autobús. Miro dentro de eso y puedo verlo claramente. Está sentado en el último asiento. Sus piernas son claramente visibles y empiezo a entrar en pánico. Todavía no estoy seguro de que me esté siguiendo, pero también soy una persona muy cautelosa, así que no puedo ignorar esto. Empiezo a buscarlo en cada parada, y todavía está allí. Me pongo paranoico y me digo, olvídalo,
y bájate del autobús. La parada estaba en su centro comercial local y afortunadamente funcionó hasta las 10 de la noche. Decidí entrar y pienso, si me sigue entonces no intentes escabullirte, te sigue. Vale, tienes que entender que en mi pueblo casi nadie sale después de las 9 de la noche, el centro comercial está cerrado. Miro a mi alrededor pensando en formas de desaparecer, pero no hay manera de que el centro comercial sea un espacio abierto. Hay 3 pisos casi vacíos. Ahora me podrían ver fácilmente en cualquier lugar. Probablemente dirás que deberías haberle preguntado a seguridad. Para pedir ayuda no, en Bulgaria no hacemos eso. Eso literalmente ni siquiera se me pasó por la cabeza. La seguridad es solo un abuelo que camina todo el día. En realidad no trabajan ni nada. Si fuera hoy, no sería tan estúpida. Pero en aquel entonces, esto ni siquiera era una opción en mi cabeza y, además, la seguridad ni siquiera existía. Así que hice lo más lógico que pude y decidí utilizar el conocimiento que adquirí la semana anterior. Verás, el centro comercial tenía un sistema de pasillos genial detrás de las tiendas. No estaba completamente marcado con ningún letrero, y si no sabías a dónde ibas, probablemente te perderías porque son interminables pasillos blancos que conducen a habitaciones vacías para almacenamiento o algunas otras cosas. Bueno, a mí, siendo un ávido fanático del anime, me encantaba recorrer estos pasillos y fingir que soy un ninja de Naruto en una misión. Puedo decir con orgullo que aprendí el camino correcto hacia la escalera trasera del centro comercial. Como era inteligente y estaba obsesionada con la idea de ser un espía, decidí atraer a este tipo espeluznante al pasillo y luego salir por la parte trasera del centro comercial. Primero entré al centro comercial y fingí mirar a mi alrededor solo para ver si realmente me acechaba. Ni siquiera trató de esconderse. Se quedó afuera de la tienda, solo mirándome. Me asusté mucho por un segundo, pero luego recordé que soy como el mejor agente 007 que existe. Así que seguí caminando. Finalmente entré a los pasillos, y en este punto lo reservé hasta las escaleras. En un momento escuché que las puertas se abrían en la parte superior de las escaleras, y pude ver que era él mirando hacia abajo siguiéndome. Aún así salí corriendo, y no dejé de correr durante 2 paradas de autobús. Intenté mirar hacia atrás, pero no había nadie, así que decidí con orgullo que soy un héroe y me fui a casa. Hoy, teniendo 21 años, solo pienso en lo ingenua que fui en ese entonces y en cómo probablemente habría tenido 10 veces más miedo hoy que en aquel entonces. Soy una mujer de 24 años que se enamoró tanto de los parques nacionales que decidí trabajar a tiempo completo en uno durante 3 años. Esta experiencia me permitió conocer gente maravillosa, pero también dio la bienvenida a algunos individuos incompletos. Esta historia en particular comienza con un hombre que se llamará Sam. Él era un hombre alto con la cabeza rapada y gafas. Era el tipo de compañero de trabajo que siempre se quedaba incómodo. Hacía que todos se sintieran incómodos, pero no lo suficiente para justificar cualquier preocupación. El único problema que realmente noté fue que parecía que tenía un problema con la bebida. Se presentaba a trabajar todavía borracho y lo enviaban a casa con cierta regularidad. Parecía inocente, aunque de una manera socialmente incómoda. Solo trabajé con él durante unos meses antes de que me transfirieran a otra ubicación y me ofrecieran un aumento de sueldo. Unos meses después de comenzar en el nuevo puesto, estaba en la sala de descanso de los empleados, navegando por mi suministro de noticias, cuando recibí 5 mensajes en un lapso de 3 minutos. Ni siquiera me di cuenta de que la gente podía escribir tan rápido. Los mensajes eran de Sam, algo que me tomó por sorpresa, porque nunca había hablado con él fuera de mi última posición. Los mensajes
consistían en amenazas vagas sobre mis amigos y sobre mí. Parecía molesto al descubrir que tenía amigos homosexuales, y pensé que estaba contaminado por la asociación. Estaba menos molesta por su mala percepción de mí y más enojada de lo que había apuntado a mis amigos, que eran personas realmente encantadoras. Soy mala cuando se trata de tomar el camino correcto y decidí darle a este hombre mi opinión. No éramos amigos, apenas conocidos, así que no sentí que su comportamiento fuera apropiado y, francamente, me enojé durante nuestro intercambio. El contexto de la ruta original de los mensajes se volvió obviamente amenazante. Me dijo que debería morir junto con mis amigos homosexuales, y entonces él estaría más que feliz de terminar con nuestra miseria. Me sorprendió que su enojo no tuviera sentido para mí, y me di cuenta de que no iba a razonar con este lunático, así que decidí involucrar a recursos humanos. Trabajé dentro de las mismas empresas, así que pensé que esta sería la mejor ruta para evitar más acoso. El departamento me recomendó bloquear el contacto mientras investigaban, pero también alertar a las autoridades en caso de que decidiera llevar a cabo sus amenazas. Las autoridades estaban involucradas y no parecieron desconcertarse por los mensajes que les mostré. Casi parecían molestos porque me molesté en llamarlos en primer lugar. Completé una declaración y me dijeron que me comunicara con ellos si algo progresaba. Al día siguiente me desperté y encontré basura por todas partes. Los escalones de la entrada son extraños, pero no demasiado extraños. En realidad pensé que era un mapache, ya que estaba en el Parque Nacional. Entonces vi un trozo de papel con las palabras «Mira tu espalda», garabateadas. Miré alrededor de las otras cabañas vecinas para ver si alguien estaba mirando, pero no vi a nadie. Limpié el desorden, pero guardé la nota que quería mostrarle a mi hermana que vive conmigo cuando regresara a casa más tarde esa mañana. La puse al día con los eventos de la noche anterior. Ella ni siquiera conocía a Sam porque, como dije, no éramos amigos. ¿Por qué lo mencionaría en mi vida personal? Le di una breve descripción en caso de que lo viera merodeando y se dirigiera a trabajar a mitad de mi turno. Recibí una llamada telefónica de Alexa. Suena conmocionada cuando ella me dice que un hombre que coincidía con la descripción de Sam fue a su cabaña y preguntó por mí y dónde estaba. Se hizo la tonta y fingió ni siquiera saber quién era. Después de un silencio incómodo, él dijo: «Volveré a buscarla más tarde», y caminó de inmediato. Ella dijo que él sonaba y actuaba como si hubiera estado bebiendo mucho y tuviera una frialdad intensa hacia él. No estoy bromeando a estas alturas, y he visto suficientes programas sobre crímenes para saber que no se debe subestimar a la gente, así que llamé a la compañía, al equipo de seguridad, y le pedí a alguien que revisara a mi hermana para que la acompañara a casa inmediatamente. Llegué a casa dentro de los 20 minutos posteriores a su llamada telefónica. Le dio a seguridad más información y pudieron averiguar en qué cabaña residía. Al parecer, solo vivía aproximadamente a una caminata de 2 minutos por su calle, lo cual fue realmente desconcertante. Llaman nuevamente a los guardaparques y reciben más declaraciones de ambos y decidieron hacerle una visita. Parece que se estaban tomando la situación un poco más en serio, ahora que saben dónde vivo. Regresan después de hablar con su compañero de cuarto. Se confirma que vive allí, pero no ha estado en casa desde la noche anterior. Las autoridades avisaron para estar atentos a Sam. Se ofrecen a tener una unidad que nos vigile de noche, que aceptamos con gusto, y nos vamos a la cama. Me despierto con 34 mensajes de un número desconocido. Era Sam otra vez. Estaba muy enojado porque involucré a recursos humanos y a la policía. Dijo cosas terribles, que iba a pagar por esto, que me metí con la persona equivocada y que iba a terminar conmigo.
Le envío un correo electrónico a Recursos Humanos y les presento capturas de pantalla de los mensajes y textos. Exijo que resuelvan esto de inmediato y quiero programar una reunión con el director para discutir la terminación en los parques nacionales. Cuando te contratan, la empresa ofrece alojamiento barato en el lugar y, cuando te despiden, tienes que abandonar los límites del Parque Nacional en un plazo de 24 horas. Así que pensé que esto resolvería la mayoría de mis problemas. Parecieron estar de acuerdo conmigo y trataron de localizar a Sam. En una reunión nadie lo ha visto desde que comenzaron los primeros mensajes 2 días antes, por lo que el parque estaba en una cacería humana. El parque es enorme y es fácil esconderse si no quieres que te encuentren. Afortunadamente, su compañero de cuarto alertó a los funcionarios cuando Sam llegó a casa borracho al día siguiente y pudieron hablar con él y dejarlo sobrio lo suficiente como para llevarlo al edificio de Recursos Humanos. Un par de horas más tarde, después de la reunión, me notificaron que le habían dado una primera y última reseña y que continuaría para trabajar y vivir en mi calle. Aparentemente contó una historia triste sobre sus problemas personales y prometió dejarme en paz. Me desconcertó que incluso con él amenazando con lastimarme no lo iban a despedir. Afortunadamente los Rangers estaban igualmente sorprendidos y así me ofrecieron a proporcionar vigilancia en caso de que todo estuviera tranquilo durante 3 días. Pensé que en realidad ya había terminado y comencé a sentirme mal por Sam. De hecho, pensé que solo estaba pasando por algo y yo solo era su saco de boxeo mental. Supongo que no estoy de acuerdo con eso, pero ya no me sentí tan amenazada, si eso tiene sentido, hasta que recibí un golpe en mi puerta y la abrí y encontré a 2 Rangers que querían hablar conmigo. Según los policías y algunas personas del Departamento de Recursos Humanos, los compañeros de cuarto de Sam tuvieron que llamar al servicio de emergencia cuando Sam comenzó a actuar de manera extraña después de la reunión y trató de convencerlo de atraerme a un lugar apartado para que Sam pudiera cuidar de mí. Afortunadamente, su compañero de cuarto no era un psicópata e informó la situación inmediatamente. Una vez que Sam fue a los guardabosques del baño, llegaron al lugar en cuestión de minutos y habían inmovilizado a Sam para registrar su cabaña en busca de pruebas. Terminaron encontrando un arma de fuego cargada y una nota que decía que iba a acabar conmigo y luego quitarse la vida. Había muchas pruebas para un caso y fue expulsado exitosamente de todos los parques nacionales de los nuevos Estados Unidos. Desde entonces me mudé a diferentes estados y cambié mi información de contacto. Desde entonces, se comunicó conmigo una vez para alardear de cuánto lo ayudé a obtener beneficios de desempleo que rápidamente compartí con los funcionarios. Según los funcionarios, está restringido a un condado del sur de Arizona debido a otros delitos que cometió más tarde y que no debería preocuparme de que me encuentre, ya que para Recursos Humanos, el director en realidad tuvo que lidiar con el acoso de Sam después de la prohibición y me pidió que testificara en su nombre, y eso se convirtió en algo más siniestro. No he escuchado nada desde entonces, así que supongo que ella encontró otra manera de detener su asalto. No entiendo por qué decidió atacarme. No habíamos tenido muchas interacciones. Incluso en el trabajo he tratado de escarbar en los recuerdos para encontrar un solo momento en el que pueda haber provocado este tipo de comportamiento, pero estoy convencido de que se debió a muchos factores, incluida su inestabilidad y alcoholismo. Hasta el tercer año de secundaria en la escuela, volé mayoritariamente bajo el radar social y me apegué a mi estatus de chica nerd, pero cuando tenía 15 años me uní a la animación universitaria. Las porristas de mi escuela no eran populares por definición, pero todos sabían quién eras porque aparecíamos en los anuncios realizados en reuniones de motivación y, en general, comprometido con un puesto de estudiante.
Hice muchos amigos ese año, y algunos de ellos resultaron ser los chicos geniales durante un tiempo. Pensé que esta era mi tan esperada recompensa del karma por los años de acoso que había sufrido. En sus manos, incluso me enamoré de uno de ellos, un enamoramiento del que la capitana junior de porristas se ofreció como voluntaria para ayudarme con el baile de bienvenida. Es un gran problema de donde soy, y comenzó a fantasear con la persona que me gusta pidiéndome que fuera con él. Había escuchado rumores de que estaba planeando una propuesta dramática, y a medida que se acercaba la temporada de regreso a casa, y estaba cada vez más segura de que yo sería su cita, la capitana de porristas junior, que era cercana a él, seguía dando pistas de que yo tenía razón. Un día en la práctica me preguntó cuál era mi dulce favorito, y sabía que sería para que la persona que me gusta supiera qué regalarme. Puede imaginar mi sorpresa cuando, después de un ensayo de teatro agotador, entré al estacionamiento y me enfrenté a un chico con el que apenas había hablado. Preguntándome para hacer su cita, todos mis amigos del teatro aplaudieron asumiendo que estaba muy feliz. Vi a mis padres en el estacionamiento grabando toda la sorpresa, pero lo más importante es que los chicos geniales con los que me había hecho amigo recientemente estaban parados justo detrás de él incitándolo. No lo hice. Entiendo por qué no era nada popular. De hecho, era conocido por ser un poco espeluznante. La capitana de las porristas se reía y lo animaba a que me diera la caja de mis dulces favoritos que él sostenía. Ella definitivamente orquestó todo. Realmente no conocía al chico, pero no quería humillarlo frente a los mejores niños de la escuela, así que fingí una sonrisa y seguí adelante. Me prometí a mí misma que lo negaría más tarde en privado para que no se avergonzara. Después, cuando mis padres me preguntaron con entusiasmo cómo me sentía por la experiencia y les expliqué lo incómoda que me hacía, dije eso. Recibí vibraciones espeluznantes súper fuertes del chico que no volaba con mis padres. Mi madre me acusó de tener expectativas demasiado altas, y mi padre exigió saber, no por primera vez, si era lesbiana en secreto. Nunca tuve novio ni mostré mucho interés en tener citas para fortalecer su caso. Me acabo de convertir en la mejor amiga de la única chica abiertamente gay que nuestra escuela ha visto. En pocas palabras, sabía que si cerraba mi cita, efectivamente declararía la guerra a mis padres, sin importar cómo jugara mis cartas. El instinto protector de papá lo persuadió para que me dejara hacer mi cita como amigo. Después de todo, él sabe cómo piensan bien los chicos de secundaria. Le envié un mensaje de texto a mi cita esa noche y le expliqué que solo nos veía como amigos y que todavía estaría feliz de salir al baile de bienvenida con él. Fue muy educado al respecto, aunque me di cuenta de que estaba interesado en mí románticamente. Parecía que llegamos a un acuerdo hasta el día siguiente en la escuela, cuando una de mis amigas animadoras se refirió a mis citas como mi novio. La corregí y le dije que estábamos yendo al baile de bienvenida como amigos. Ella parecía confundida y me dijo que mis citas le decían a cualquiera que pudiera escuchar que yo era su novia. Algunos de mis amigos más se acercaron a mí con comentarios similares y confronté a mis citas sobre ellos. Él negó toda participación y sugirió que era solo un rumor. Le recordé que solo éramos amigos y que no tenía ningún interés romántico en él. Dijo que entendía que recibí una llamada de la capitana de las animadoras. Ella fingió ser dulce y conspiradora, pero yo todavía estaba molesta porque me hizo creer que la persona que me gusta me invitaría al baile de bienvenida. Ella comenzó su intento de persuadirme de que me había equivocado al incluir a mi cita en la zona de amigos. Ella dijo que había pasado muchas tardes planeando su propuesta con él, y ella sabía que él era un poco espeluznante desde lejos, pero él era dulce y cariñoso debajo de todo. Le dije, si él era un buen partido, ella debería salir con él.
Molesta, dejó el acto dulce, me dijo que tenía que salir con él porque le agradaba mucho y había pasado por muchos problemas para invitarme al baile de bienvenida. Tuve que darle una oportunidad porque se había arriesgado por mí. Le dije que estaba equivocada y no lo hice. No tenía que hacer nada que no quisiera hacer y no le debía nada. Terminé colgándola poco después de eso, pero eso fue solo el comienzo. A partir del lunes siguiente, él me arrinconaba en el pasillo y me regalaba una rosa. La había sostenido entre los dientes. Por lo general, lo hacía entre mi sexto y séptimo periodo, cuando mi camino a través del pasillo se cruzó con el suyo. Me sentí profundamente incómoda con esto, y se lo dije, pero él no se detuvo. Tomé diferentes rutas para escapar de él, pero la capitán de las animadoras y su grupo se aseguraron de localizarme para poder encontrarme en otro lugar. Cada vez que hacía esto, todos en el área lo tratarían como un dulce gesto romántico a pesar de mi obvia incomodidad. No tendría ninguna chica suerte de tener un niño tan devoto de ella que le regalaba una rosa todos los días. Todavía le decía a todos que era su novia, la gota que colmó el vaso. Para mí fue cuando entró en una clase en la que no estaba para buscarme y darme mi rosa diaria. Mi maestra, que era amiga de un capitán de porristas junior, dejó que esto sucediera. 4 semanas después, ella me preguntaba sobre mi cita todos los días cuando él entraba. Le dije que saliera y me dejara en paz. Sus sentimientos estaban claramente heridos y se fue luciendo como un cachorro pateado. Mis compañeros de clase comenzaron a llamarme fría y dura. No importaba lo que les dijera sobre él. Yo era una reina de hielo que rechazaba los dulces avances de los chicos. Todos en la escuela habían decidido que estaba enamorado de él y a nadie le importaba lo que tenía que decir al respecto. La persona que me gusta, que era parte del grupo popular, se unió al capitán de porristas junior y me presionó para que regresara a mis sentimientos de cita. En cada evento donde las porristas estaban presentes, mi cita se abría paso hasta el frente de la multitud. Él hacía todo lo posible para llamar mi atención. En los partidos de fútbol, agitaba una bandera en la sección de estudiantes para que yo lo mirara cuando estábamos animando. Las otras chicas hacían comentarios sobre lo entrañable que era cuando esperaba en el estacionamiento junto a nuestro autobús de regreso a la escuela, solo para abrazarme y decirme lo genial que lo hice. No sabía qué más hacer, aparte de dejar que esto sucediera. Recientemente había ascendido a una posición de visibilidad. Si pudiera herirlo con los chicos geniales, que estaban tan decididos a llevarme al cielo, podría volver todo a la normalidad. Esperaba que si siguiera despotricando ante mis verdaderos amigos sobre lo espeluznante que era y le dejara públicamente hacer lo que quisiera, todo se acabaría. Mi escuela tenía una capacidad de atención de 15 segundos, así que algún escándalo tenía que superarme tarde o temprano. La verdad surgió como siempre en el vestuario. Resulta que el capitán de las porristas junior le había estado diciendo durante las tardes que me gustaba. Le pidió ayuda para anunciar que estaba enamorado de mí, y ella fue un paso más allá y lo convenció que yo sentía lo mismo a pesar de que ni siquiera sabía su nombre. Ella le había mentido durante semanas antes de la propuesta de bienvenida, y cuando le dije a ella que eso estaba mal, no le importaba. Me dijo que debería estar agradecido porque todos estaban empezando a pensar que yo era gay. Mi mejor amiga, la lesbiana que estaba iniciando una revolución gay, y yo inspiramos y difundimos el rumor de que estábamos saliendo. Después de todo, todos ya pensaban que era gay, ¿cierto? Pero mi cita no le importó. De hecho, les dijo a todos que simplemente me hizo de vuelta heterosexual. 3 semanas después de preguntarme, finalmente era la noche de fiesta. Gracias a las obligaciones de animar y a una completa coincidencia que involucraba un cambio de mochila, me quedé sin mi vestido. Terminé asistiendo solo al baile durante media hora. Mi cita se paró torpemente a un lado de la habitación, mientras yo bailaba con todo mi corazón, con el señor Brightside. Casi me sentí mal por él, cuando justo al final,
El capitán de las animadoras apareció como un demonio convocado. Este sugiere que bailemos lento en la próxima oportunidad. Gracias a Dios, escapé de esa situación, caminando hacia el DJ y sugiriendo que tocara Footloose. Mi cita me acompañó hasta el estacionamiento para esperar a que mi mamá me recogiera. Mientras conducía, lo cual tomó demasiado tiempo porque ella todavía esperaba que dejara de hacer un escándalo y saliera con él, me invitó a salir. Lo rechacé cortésmente. Rápidamente tartamudearon que podíamos asistir con un grupo de personas con el capitán de las animadoras y la persona que me gusta. Lo negué nuevamente y le dejé en claro que solo éramos amigos y que no estaba interesado en proyectos románticos porque estaba demasiado ocupada. Eso era realmente cierto. Estaba en todas las clases avanzadas, teatro universitario, animación y trabajo a tiempo parcial. Unos días después, un profesor se fugó a Las Vegas y ya nadie se preocupaba por mi vida amorosa. Mi cita y yo estábamos distanciados nuevamente por clases, actividades y trabajo. Parecía que todo volvía a la normalidad. Ese viernes en el partido de fútbol, mi amor platónico me pidió que me sentara sobre sus hombros para el alma mater, una especie de evento romántico en mi escuela. Acepté encantada y esperaba que este fuera el comienzo de un nuevo capítulo para mí. Ignoré la bandera que ondeaba frenéticamente en las gradas. El lunes, mi cita se paró en una silla en su clase de segundo período y anunció que todos debían tener cuidado con la persona que me gusta porque le robaría a su chica. Escuché a todos hablar de eso. Unas horas más tarde, cuando alguien volvió a llamarme con un nombre terrible por romperle el corazón a mi cita. Sabía que estaba siendo dramático, pero decidí no almorzar ese día por miedo a toparme con él. Me alegro mucho de no haberlo hecho. Más tarde vi en Snapchat que mi cita había grabado mi nombre en su brazo con unas tijeras. Se tomó una captura de pantalla de su brazo sangrante y me la enviaron media docena de personas, la mayoría de ellas preguntando por qué lo hacía sufrir tanto. Lo hizo en medio del almuerzo en una cafetería llena de gente y de alguna manera ninguna administración se dio cuenta ni le importó. La escuela estaba animada. Mi cita era una víctima con el corazón roto. Yo era la mujer malvada y secretamente gay que no le daría una oportunidad. Recibí tantas miradas sucias, pero en el quinto período estaba lista para irme, pero mis instintos de chica buena se activaron y decidí aguantar durante 2 horas más. Esa vez recibí un mensaje de pánico de una de mis amigas animadoras. Mientras inicialmente había insistido en que saliera con el chico espeluznante, aparentemente cambió de opinión después del incidente del almuerzo. Antes me dijo que mi cita, que estaba en su clase del quinto período, estaba descarrilado. Había comenzado diciendo que quería terminar con su propia vida porque yo no lo amaría. Esto había escalado a decir que lastimaría a la persona que me gusta por mentirme y robarme. Finalmente había comenzado a hablar sobre cómo él sabía dónde vivían mis padres. Le habían dado mi dirección cuando inicialmente quería invitarme al baile en mi casa y me haría pagar por haberle hecho daño. Sabía que después del sexto período, nuestros caminos hacia el salón se cruzarían desde el principio. Después de esta terrible experiencia, la escuela había tomado medidas enérgicas contra los estudiantes que salían, y mi ruta alternativa para escapar de él ya no era una opción. Mi clase estaba al final del pasillo sin ningún lugar a donde seguir hacia el centro y él vendría por el otro final del pasillo hacia el mío. Le envié un mensaje de texto a la capitana de porristas Junior para terminar lo que había comenzado y decirle que yo no estaba ni nunca había estado interesada en él. Ella había hecho este desastre y yo quería asegurarme de que lo había limpiado. Dijo que fue a la consejera, pero no sabía qué más hacer, eso estaba fuera de su control ahora. Por primera y única vez, me salté la clase, me escondí en la sala del teatro.
y esperé el séptimo periodo. Recibí algunos mensajes de texto durante el periodo de transición de que mi cita me estaba esperando en los baños. Había un pequeño nicho justo ahí donde no se puede ver a la gente que viene a la vuelta de la esquina, y la idea de él escondido allí y esperar a que pasara solo me horrorizó. Justo antes de que comenzara el séptimo periodo, algunos de mis compañeros de clase se rieron a carcajadas y proclamaron que mi cita vendría aquí después de la escuela para lastimar a la persona que me gusta. Pensaron que esto era gracioso, pero a juzgar por el aspecto de la persona que me gusta, esto ya no era una broma para él. Nuestro maestro lo desestimó como un típico juego de palabras dramático de teatro totalmente intencionado. Lavé el reloj y traté de no llorar sabiendo que para cuando sonara el timbre, mi cita estaría afuera esperándonos a mí y a la persona que me gusta. Salir ese día terminó siendo un día de trabajo, así que la persona que me gusta y yo pudimos escapar del salón de clases y escondernos en otro lugar de la sala del teatro para alejarnos de él. Optó por el teatro de caja negra y yo fui por la luz del armario, obviamente. No fui testigo de lo que pasó, pero mi mejor amigo me contó después. Supuestamente mi cita había aparecido 3 minutos antes de que sonara el timbre y se quedó afuera del salón de clases donde no podíamos verlo cuando abrimos la puerta. Les dijo a todos los que estaban alrededor que él, que estaba listo para tener una pelea con cuchillos con la persona que me gusta. No sabíamos si realmente tenía un cuchillo o no, pero la idea de que pudiera hacerlo fue suficiente para aterrorizarme. Su brazo estaba envuelto en una toalla de papel y estaba sangrando. La persona que me gustaba y yo nos habíamos ido, pero él no lo creyó. Se quedó afuera durante 25 minutos hasta que los administradores comenzaron a caminar para asegurarse de que no hubiera nadie en la escuela, que no debería ser mi cita. No estaba en los cines, así que a él no se le permitió quedarse esa noche. Les envié un mensaje de texto diciéndoles que no solo nunca saldría con él, sino que ya ni siquiera podía haber una amistad entre nosotros. Le envié un número y le dije que buscara ayuda. Finalmente le dije que necesitaba aprender lo que significaba no, y nunca quería volver a hablar con él. Respondió que lo sentía y me preguntó si había algo que haría para arreglar esto, y le dije que no. No creo que haya aprendido el significado de la palabra después de todo. Porque el mismo patrón se repitió unos meses más tarde, el día de San Valentín, el año siguiente, en el baile de bienvenida del último año, el día de San Valentín y el baile de graduación, pero esas son otras historias. Desde entonces me gradué y fui a la universidad a cientos de millas de él. Mi familia en casa se mudó por la dirección que mis padres le dieron. Contrariamente a la creencia popular, no soy gay. La persona que me gusta, por otro lado, salió del armario unos meses después y fuimos amigos durante el resto de la escuela secundaria. Estoy trabajando para manejar los esfuerzos románticos de una manera saludable, pero se metió en mi cabeza. Fue la primera persona que nunca mostró interés en mí. Irónicamente, la última vez que lo vi fue mi primer y único juego de bienvenida después de graduarme. Pero esta vez tuve verdaderos amigos que me defendieron cuando, como era de esperar, intentó hacer algo extraño conmigo. La peor parte mirando hacia atrás fue de alguna manera tener la culpa de todo, hasta el día de hoy. La gente de mi escuela secundaria hizo referencia a toda la terrible experiencia. Es el momento en que no saldría con ese pobre niño tímido. Ya ni siquiera puedo apreciar las rosas rojas. He mantenido bastante silencio sobre toda la experiencia durante años, porque pensé que nadie me creería. Estoy muy feliz de que ustedes lo hagan en su mayor parte. La primera parte de la historia sucedió en 2015, cuando estaba en el tercer año de la escuela secundaria.
Estoy en el tercer año de la universidad ahora. Tenía 15 años durante la primera debacle del regreso a casa, porque algunos jóvenes para mi grado, todos los demás involucrados tenían 16 o 17 años. Mis padres después de todo esto tuvieron reacciones muy diferentes. Mi madre se disculpó por no creerme en primer lugar y presionarme para que bajara mis estándares. Mi relación con ella se ha convertido en una historia de éxito en los últimos 4 años, y esta experiencia me impulsó, por otro lado. Mi padre ha reescrito la narrativa por completo e insiste en que nunca abogó porque fuera al baile de bienvenida con mi cita. Dice que siempre desconfió de este niño y también nunca se preguntó si era gay. No lo soy. En realidad lo soy, pero no me di cuenta hasta el último año de la escuela secundaria. No fui a la consejera todavía porque se sabía que ella era mala con su trabajo. Como verá en esta continuación, ella culpaba mucho a la víctima y generalmente mencionaba su religión para resolver los problemas de los estudiantes. Independientemente de que nuestra escuela fuera pública y no religiosa, y fue despedida después de que me gradué en 2017 de mi escuela secundaria en el distrito de origen. En general, fue una pesadilla administrativa. Escuché de amigos más jóvenes que después de una rotación masiva de personal, las cosas están empezando a mejorar, pero nada mejoró durante mi tiempo allí. Mi historia encajaba perfectamente con el nivel de ignorancia que mi escuela expresaba hacia la actividad en la que mi cita no estaba usando redes sociales. Encontré una cuenta de Twitter abandonada que parecía pertenecerle, pero estuvo activa por última vez en 2016. Ya no tengo ningún contacto con él, lo cual supongo que es un final feliz. Algunas personas han insinuado que estoy inventando todo esto. No son los primeros y probablemente no serán los últimos en decirlo. Incluso yo sé que esto es una locura y es por eso que no dije una palabra al respecto durante años. No siento la necesidad de demostrar mi honestidad a extraños al azar en Internet, pero algo aprendí de esta pesadilla. Las personas solo creen lo que quieren creer. La verdad es que yo tuve una experiencia realmente extraña y afectó mi vida de muchas maneras. Lo creas o no, todavía tengo que lidiar con sus repercusiones a diario. Esta publicación es menos una actualización que una continuación de una larga historia corta sobre mi ex cita. No recibió el mensaje después del baile de graduación del tercer año, y él terminó haciendo algunas cosas muy raras incluso después de que nos graduamos. Nada de eso fue tan épico como el baile de graduación del tercer año, pero definitivamente arrojó una sombra sobre la segunda mitad de mi experiencia en la escuela secundaria. De ahora en adelante, debido a su actividad durante los próximos 2 años, me referiré a él como mi acosador. Durante los meses posteriores al regreso a casa, las cosas comenzaron a calmarse nuevamente. No tuve ninguna clase con mi acosador, y la única persona con la que todavía tenía que lidiar era con la capitana junior de porristas. Ella hacía todo lo posible por ser amable conmigo, invitándome a fiestas, invitándome café y llevándome a los juegos. Básicamente sobornándome para que guardara silencio sobre lo manipuladora que era mi acosador. Reapareció el día de San Valentín de 2016. Todavía era un junior, pero casi me había olvidado que el regreso a casa incluso ocurrió cuando a mitad de mi día me arrinconó en el pasillo y me dio una rosa entre los dientes. Esperaba que ese fuera el final, pero subestimé el apetito de mis compañeros por el drama durante el teatro del séptimo período. Estábamos en el laboratorio de computación de la biblioteca, después de lo de la rosa. La persona que me gusta del semestre de otoño, que desde entonces se había declarado gay, nos advirtió que mi acosador llevaba un regalo para mí en su mochila. Le agradecí el aviso y le dije a mi mejor amiga, gay, revolución, lesbiana, que ella y yo nos quedaríamos sentadas juntas en el interior de una fila. Cuando sonó el timbre, nos levantamos al lado para irnos, pero la chica al otro lado de mí se giró para mirarnos, bloqueándonos la salida. Ella era una amiga cercana de los capitanes de porristas junior. Me preguntó qué estaba haciendo después de la escuela
y supe que debía estar tratando de llevarme hacia mi acosador para que pudiera controlar mi presencia. Me nivelé con ella y le dije que sabía que mi acosador me estaba esperando en algún lugar, y le dije directamente que ya no iba a ser amable con él. Ella se volvió hacia el mismo viaje de culpa que todos los demás, y me dijo cuánto se preocupaba por mí, y cómo trabajó duro en estos regalos, pero me negué a seguir. Sabía que tenía que salir de la escuela lo antes posible, antes de que ella le dijera a mi acosador que viniera a buscarme a la biblioteca en lugar de a la sala del teatro. Para sacarla de mi camino, le dije que tenía que verlo después de pasar por el baño, y ella salió del pasillo. Mi mejor amiga y yo nos escondimos en el baño más alejado de la sala del teatro. Sabía que él no se iría hasta que entregara sus regalos, y nosotros teníamos ensayo ese día, así que sabía que tendría que estar allí tarde o temprano. Mi mejor amiga me sugirió que bajara y recogiera los regalos para mí. Así él se iría antes de que tuviera que asistir a un ensayo. 2 amigas más se encuentran con nosotras en nuestra crisis del baño y decidieron unirse. Con mi mejor amiga en sumisión esperé en el baño mientras iban a interceptar los regalos y 20 minutos después regresaron. Entre los regalos había 3 cajas de mis dulces favoritos que no me gustaron mucho, un gesto del joyero de Doctor Who y un ramo lleno de rosas. Nuevamente me dijeron riendo incontrolablemente que había un grupo entero de personas esperando a que yo entrara a la sala del teatro. Mi acosador no estaba demasiado feliz de entregar los regalos, pero mi mejor amiga dejó en claro que no iría a buscarlos para poder entregárselos a mis amigos o nunca entregarlos. Después de unos 10 minutos, el grupo que me esperaba se disipó y mi acosador supo que regalé los regalos y me asusté tanto que no me quedé con ninguno para mi cumpleaños. Unas semanas después, salí de la escuela después del 4º periodo y fui a un parque temático con mi prima. No le dije a nadie que estaba saliendo o a dónde iba. Mi mejor amiga me dijo que mi acosador me había esperado afuera de la sala del teatro con una carta y una rosa en la mano hasta que la escuela echó a todos los que no estaban en el teatro. Fui asistente de dirección y me gusta el equipo de una obra de teatro en un acto. Esa primavera, una conocida mía que no andaba con chismes se encargó de hacer el programa y mencionó lo lindo que era mi novio por sacarme un anuncio en el programa. Me asusté bastante, le dije a ella que no tenía novio y pedí ver el anuncio por el que él había pagado. Era una foto de mi acosador y yo del baile de graduación de Junior, junto con una nota que decía algo así como: «Buena suerte, picante, te amo». Le rogué a mi amiga que no para ponerlo en el programa y ella vio mi obvia incomodidad, le devolvió el dinero e hizo alguna excusa acerca de que una empresa local estaba comprando más espacio publicitario. Intentó el mismo truco para el último programa del año en el que yo estaba. Se presentó en las noches de estreno y lo echaron por filmar. El departamento de teatro ahora ha instituido una regla generalizada de verificar con la persona a la que va dirigido un anuncio antes de imprimirlo, lo cual es más de lo que la administración de la escuela se preocupaba por hacer durante un día de limpieza. Para teatro el verano antes del último año, un chico de otra escuela se presentó para ayudar. Había estado hablando conmigo a través de las redes sociales durante algunas semanas y sabía que yo era su próximo objetivo. Había hecho un juego de tener una cita con él. Todas las chicas de nuestro departamento, efectivamente, me habían invitado a salir mientras limpiaba el armario de utilería. Estuve de acuerdo en que tenía un aspecto decente y que no era mentalmente inestable, incluso si era un idiota. También sabía que si jugaba mi carta bien, podría aprovechar esto para mi beneficio. Él me estaba usando, así que me aseguré de sacar algo de eso también. Tuvimos nuestras citas, estuvo bien, no hubo insinuaciones extrañas ni nada, y él me invitó a cenar de camino a casa. Dirigí la conversación hacia el regreso a casa, captó mi idea y me preguntó allí mismo sin problemas. Le dije que sí.
Comenzó el último año. Mi nueva cita terminó en su escuela al otro lado de la ciudad. Mi acosador estaba en 2 de mis clases, cuarto período de biología y 6 períodos de inglés, y almorzaba lo mismo que yo. Estaba muy consciente de que él me miraba todos los días, pero no quería darle mucha importancia. Sabía que quería mi atención y me negué a dársela. En lugar de eso, seguí mi vida como siempre. Me hice amigo de los profesores que eran monitores del comedor para poder salir de la cafetería, evitando efectivamente a mi acosador del almuerzo en el salón del teatro con mi mejor amiga. Todos los días les pedía a mis profesores de biología e inglés que no me hicieran sentar con él o trabajar en grupos con él, y estuvieron de acuerdo. Casi todos los demás pensaban que yo era una animadora dramática inventando historias. Yo era un estudiante de último año y realmente no quería lidiar con esta tontería de un acosador loco. En primer lugar, el baile de bienvenida fue incluso más temprano este año que el año pasado. En la clase de inglés, mi acosador se sentó cerca de 2 chicas de teatro que generalmente caminaban conmigo al teatro del 7º período y se giró para pedirles ideas sobre cómo hacer para invitarme al baile de bienvenida. Estaban en el campamento de compañeros de clase que se divertían con mis payasadas de acosador, así que querían irritarlo y ver los fuegos artificiales. También sabían del otro idiota con el que estaba hablando, porque los niños de teatro son los peores chismosos que existen. Y alegremente le dijeron a mi acosador que ya tenía una cita. Él procedió a intentar morderse el dedo en clase, lo cual fue tan bien como se podría pensar. Obviamente no tuvo éxito, pero sí sacó sangre y aterrorizó a mis amigas del teatro. ¿Quién había incitado su inestabilidad? Él me miró fijamente todo el tiempo, y me senté al otro lado de la habitación y lo ignoré. No me importaba lo que hiciera. Me negué a prestarle mi atención y ya no me dejaría intimidar por él. Después de clase, mis 2 amigas se acercaron a mí y me contaron los detalles de lo que acababa de suceder. Los 3 nos acercamos a la profesora de inglés. Ella me creyó plenamente. Esta vez lo trasladaron a una clase de inglés diferente la semana siguiente. Nota al margen. Bendito este profesor. Ella fue el primer adulto que encontré que tomó medidas para protegerme y continuó informándome sobre la situación durante el resto del último año. El 6º período se convirtió nada menos que en un santuario para mí, porque por una vez alguien me creyó y estaba escuchando. No tenía que preocuparme por pecar después del 4º período porque me saltaba el almuerzo todos los días. Estaba ganando confianza en mis maniobras de escape. Olvidé mencionar el tercer y más extraño incidente de autolesión después de que lo echaran de la clase de inglés. Él quería desesperadamente mi atención, así que un día obtuvo un pase para salir de su clase y me encontró. Camina a través del bote de basura afuera de la puerta de mi clase, y yo observé con horror y disgusto cómo se sacaba un diente y ponía su cara sobre el bote de basura escupiendo sangre. Lo sé, dije que ya no le prestaría atención, pero el niño simplemente arrancó una parte del cuerpo. Siento que puedo estar aterrorizada. Entonces mi monitor habitual del pasillo desapareció y me quedé atrapada en la cafetería en la que había estado fuera del almuerzo durante tanto tiempo que había olvidado que mi acosador estaba en el mismo lugar hasta que accidentalmente hice contacto visual con él, mirándome desde el otro lado de la habitación como una especie de fantasma rencoroso. En el momento en que lo vi, comenzó a caminar rápidamente por la habitación a mi mesa. Lo ignoré esperando que solo estuviera tratando de sacarme de quicio, pero no funcionó. Se sentó en el asiento al lado mío. Estaba enloqueciendo. Miré a la chica al otro lado de mí y le rogué que se fuera. Ella lo sacó de allí. Él simplemente se rió de mí. Un año antes, y yo me habría quedado callado y lidiado con mi malestar por miedo a que la gente me odiara. Y cuando tenía un año más y ya contraía senioritis,
Me levanté, agarré mi mochila y salí pisando fuerte. En el comedor me pararon los monitores del salón, me preguntaron a dónde iba y si tenía un pase. Dije que iba a hablar con el consejero de crisis y me dejó salir probablemente porque no quería tocar eso, ni con un metro. Caminé directamente a la oficina de la consejera, me registré y me encontré sentada en su oficina unos minutos más tarde. Le conté toda la historia desde el principio. Había estado en su oficina una vez antes y ella me ahuyentó después de decir que estaba siendo demasiada dramática. Esta vez no lo hizo, sino que pasó la mayor parte de la hora que estuve allí preguntándome por qué no había acudido a ella cuando todo esto comenzó. Cuando finalmente logré que abordara el problema real, su primera pregunta reafirmó mis temores. Me preguntó, después de que le hablé de las autolesiones, las ratas y el creeper en general, ¿qué hay de él que me hizo oponerme tanto a salir con él? Pensé que iba a gritar. Tenía el presentimiento de que la verdad no me llevaría a ninguna parte y necesitaba acción. No me importaba cómo lo hice, pero lo necesitaba fuera de mi vida y definitivamente fuera de mis clases. Así que sabiendo muy bien su apego a Jesús, saqué la tarjeta de Salvarme para Jesús. Puse todos esos domingos obligados a asistir a la iglesia. Le dio buen uso y funcionó. Dejó de preguntarme por qué había esperado, por qué no simplemente salir con él, y me preguntó qué me haría sentir más segura. Le dije que lo sacara de mi agenda y ella dijo que estudiaría mis opciones dentro de unos días. Me llamaron de regreso a su oficina. Ella lo había colocado en otro periodo de almuerzo, pero solo me ofrecieron biología en el cuarto periodo, y ambos la necesitábamos para graduarnos. Todavía considero esto una victoria. Solo tuve que verlo durante 50 minutos cada vez. Un día ella me dijo que viniera a hablar con ella cada vez que necesitara a alguien en quien apoyarme. Ella se aseguraría de que mis maestros entendieran. Un hecho curioso del tercer año. Mi mejor amiga fue agredida por un hombre adulto cuando salió de clase en medio de un ataque de pánico para ver al consejero de crisis que ella era. Me dijeron que me recuperara y volviera a clase antes de perder algo importante. Mi acosador encontró nuevos métodos para verme. Mis mejores amigos no formaron parte del elenco del musical de invierno, pero yo lo hice. No me di cuenta de que me habían aislado hasta que mi acosador se unió y regularmente trataba de intimidarme, perforaba agujeros y colocaba piezas que no necesitaban trabajo, porque yo estaba sentada cerca de ellas y quería verme estremecerme. Robaba los accesorios que usaba y los escondía en una tienda, así que tenía que estar cerca de él para recuperarlos. Mi nuevo amor platónico y yo éramos capitanes de las hormigas codificadas, y ella convenció a su amiga, la cabeza de Seth, para mantener a mi acosador fuera del escenario en todo momento. Después de que terminó el musical en primavera, mi nuevo amor platónico me dijo que había escuchado que mi acosador estaba enojándose porque yo hacía el papel de difícil de conseguir. Estaba en la sala del teatro con algunos chicos del equipo, preparándose para una obra de un acto, cuando uno de ellos me señaló sorprendido y se puso descarado. Me dijo que había visto videos de mi patio trasero, estaba confundido y extraño, así que me explicó que mi acosador aparecía en fotografías de mi patio trasero y mi porche. Tengo que verlas. Y él dijo que ya no tenía las fotografías de mi acosador. Realmente no le creí y se dio cuenta, así que dijo, tienes un gran ventanal en tu sala de estar, un montón de bicicletas en tu porche trasero y un gran rosal. Era una descripción precisa. No sé con certeza cómo explicarlo, pero he teorizado que mi acosador había estado en algún momento en mi patio trasero antes de que adoptáramos a nuestro perro Doberman de pura raza. Oh, se había asustado en medio de la noche varias veces, pero ahora lo ignorábamos. No estaba tan segura.
Mi habitación estaba en el frente de la casa, así que traté de tranquilizarme pensando que él no me había visto cambiarme ni nada muy aterrador, pero eso no ayudó mucho. Mi mejor amiga fue repudiada por su madre y su padrastro, y en un fin de semana, a ella la enviaron a vivir con su padre biológico. Me dije a mí misma que podría sobrevivir los próximos 4 meses y graduarme, y luego nunca volvería a ver a mi acosador. Mis padres dijeron que el baile de graduación y la graduación se acercaban. Solo quería un regalo, mi mejor regalo, mi amiga. Ellos pagaron su boleto de avión de ida y vuelta y la llevaron en avión a casa para hacer mi cita en el baile de graduación. La mantuve en secreto para poder sorprender a nuestros otros amigos cuando ella se presentó al baile de graduación para bailar con nosotros. Mi acosador solo entretuvo brevemente la idea de decir que me llevaría al baile de graduación, lo que más tarde descubrí que era obra de la ahora capitana de porristas senior. Supongo que Sige finalmente comenzó a darse cuenta del efecto completo de sus acciones, porque ella le dijo que necesitaba dejarme en paz. No sé qué más dijo, pero él se fue inquietantemente en silencio. Durante las semanas previas al baile de graduación, todavía vino a la última obra del año, pero esta vez no me llenó. Después me esperó afuera del auditorio, pero yo estaba con otras personas. Camino a ella para elegir la cena, y él no intentó nada en el baile de graduación. Mis amigos se alegraron cuando vieron que mi mejor amiga había regresado. Bailamos y hablamos un montón de basura, y nos lo pasamos muy bien juntos. Honestamente, fue uno de los mejores momentos de mi vida cuando entraron y la vieron. Por supuesto, mi acosador intentó una última vez hacerme cambiar de opinión. Mis amigos y yo estábamos sentados juntos en una de las mesas riendo y poniéndonos al día, y vi que la expresión de mi mejor amiga se convirtió en una mirada furiosa cuando alguien se acercó detrás de mí. Me di vuelta para ver. Era mi acosador esperando detrás de mi silla. Me puse de pie. Era más alto que él con mis tacones, y dije con la mayor calma posible que él no era bienvenido aquí. También tenía 17 años. Estaba enojado y me sentía imparable, así que agregué: si alguna vez vuelves a hablarme, te arrancaré la garganta. Fue lo último que le dije. Mi mejor amiga se fue volando otra vez. Todos nos graduamos y todos tomaron caminos separados para la universidad. Vi a mi acosador nuevamente en el primer baile después de graduarme de la escuela secundaria, pero él no me habló. Solo me miró fijamente todo el tiempo. Después, apareció en la obra de otoño de mi hermana en su alma mater y le preguntó a un miembro del elenco dónde estaba y si yo estaba allí. Afortunadamente para mí, el miembro del elenco era uno de mis pequeños y le dijo a mi acosador que tenía que irse de inmediato. Todo esto sucedió hace solo unas horas, así que lo estoy escribiendo ahora, mientras el recuerdo aún está fresco. Mi esposa y yo hemos estado hablando de ello sin parar desde entonces. Sucedió, y no he podido encontrar ninguna explicación que empiece a tener sentido. Por favor, ayúdanos a resolver esto para que podamos olvidarlo. Intentaré hacer esto lo más breve posible, pero necesito asegurarme de que entiendas todos los detalles para que puedas ayudarnos a resolver este lío. Hoy planeamos hacer una caminata de 4 millas. El sendero hace un gran bucle con los puntos iniciales también actuando como el punto final la historia. Todo comienza en el estacionamiento del sendero. Había alrededor de 5 otros autos en el estacionamiento y del auto más cercano a nosotros salió una pareja de mediana edad. No les prestamos atención como normalmente hacemos con los extraños, y cuando nos dirigimos al baño antes de emprender el sendero, ellos emprendieron su propia caminata. Cuando comenzamos la caminata, elegimos la ruta número 1, haciendo el circuito en sentido antihorario. El sendero en sí
Hace un circuito enorme, de aproximadamente 4 millas de largo, con el estacionamiento en la elevación más alta y el punto más bajo en el medio del sendero. El ascenso desde la sección media inferior hasta la cima en cualquier dirección es extremadamente empinada, lenta, resbaladiza y dura. Esta es información importante para más tarde. 20 minutos después de nuestra caminata total de 3 horas, llegamos al punto a donde alcanzamos a la pareja mayor. En el momento en que los alcanzamos en el cañón, decidieron regresar hacia el estacionamiento, pasándonos por el camino. Intercambiamos sonrisas y saludos mientras pasábamos y nuevamente no pensamos en ello. Desde el punto A al punto B, todo parecía totalmente normal. Teníamos calor y estábamos cansados, por supuesto, pero estábamos disfrutándonos a nosotros mismos y pensamos muy poco en la otra pareja. Cuando llegamos al punto B, aproximadamente a 2/3 del camino a través del circuito, justo comenzó la subida cuesta arriba hacia el estacionamiento. Sin embargo, las cosas comenzaron a ponerse un poco raras. Tan pronto como salimos de la zona baja en la región del cañón, vimos a la misma pareja dirigiéndose hacia nosotros, como si hubieran regresado al estacionamiento y hubieran optado por la ruta número 2. Todavía no encontramos que esto fuera completamente fuera de lo común, ya que el primer cañón alrededor del punto A estaba difícil de bajar y parecía que no estaban preparados. La mujer llevaba una falda hasta la rodilla, una muy mala elección para deslizarse por las resbaladizas laderas del cañón y escalar empinados rock bluffs, y parecía que no habían traído una mochila con agua ni nada que pudiéramos ver. Los pasé nuevamente, intercambié bromas y continuamos esta vez. Aunque hablamos brevemente sobre la situación, nos pareció extraño que hubieran llegado lo suficientemente lejos para encontrarnos en este punto, ya que las primeras partes de la ruta 1 y 2 eran empinadas y lentas. En el área entre el punto A y B era bastante plana y estable. Considerando la diferencia en el terreno, su edad y las condiciones físicas aparentes, estuvimos de acuerdo en que era terriblemente extraño verlos en ese punto del camino, pero continuamos de todos modos, simplemente encogiéndonos de hombros y sin pensar más en eso. Poco después, llegamos al mirador que estaba a unos 200 pies sobre la sección inferior del sendero y 10 minutos después del punto B, mientras hacíamos una pausa para tomar algunas fotografías y recuperar el aliento. Mi esposa señaló que podía escuchar sus voces abajo en el cañón. Mientras descansábamos, escuchamos y acordamos mutuamente que probablemente eran la misma pareja, ya que el punto de donde parecían provenir las voces sería el lugar correcto para que estuvieran, al menos dada la ubicación donde vimos el tapete y la falta de alguien más en el sendero. Hasta ahora todavía no es demasiado extraño, hasta que llegamos al punto C. Estaba a 20 minutos del final del circuito y 40 minutos después del punto B. Era un sendero ancho de grava con desniveles pronunciados a ambos lados. Se podía decir que era una especie de cresta, ya que todo dentro del circuito formaba un cuenco gigante con los lados del circuito, muy parecido a un volcán, con una diferencia de elevación entre el punto más bajo del sendero y el punto más alto del sendero de 500 pies, lo que hacía que el terreno alrededor del sendero pareciera prácticamente intransitable. Era extremadamente empinado y estaba cubierto de maleza espesa y árboles caídos. Parece ser un hecho que el sendero establecido es la única forma de llegar desde el mirador al estacionamiento. A medida que nos acercábamos al punto C, cada vez más exhaustos y listos para terminar, nos detuvimos 1 o 2 veces durante unos 30 segundos, cada uno para recuperar el aliento y, a medida que nos acercábamos al punto C, fue como si nos quitaran la energía a ambos. Por supuesto, el camino era difícil, pero lo habíamos hecho, y a muchos les había gustado antes, y no hacía ni siquiera 80 grados afuera. Incluso cuando nuestro enfoque mental comenzó a flaquear,
y comenzamos a notar un cambio significativo en nuestro comportamiento y actitud. Todavía seguimos caminando sabiendo que el final del camino estaba cerca. Cuando llegamos al punto C, todo cambió para peor. Tengan en cuenta que vimos a la pareja mayor unos 40 minutos antes en el punto B, y no había forma de llegar al punto C desde allí, excepto por el sendero en el que estábamos actualmente. No había atajos, no había una forma realista de pasarnos sin que lo supiéramos, y no había manera de ganarnos allí y, sin embargo, allí estaban sentados en un banco al costado del sendero almorzando, y cuando los pasamos, el hombre nos mencionó algo sobre un picnic y sonrió riéndose, lo cual no es lo mejor que pude responder, pero el estado de ánimo era como si acabáramos de entrar en una gigantesca nube de humo negro. No sé de qué otra manera explicarlo, pero el área a su alrededor nos desorientó por completo, y sin duda estaban pálidos como fantasmas, y obviamente conmocionados. No era un sentimiento malévolo, y no parecían agresivos o extraños, pero su cerebro simplemente estaba conmocionado en un estado de horror, y al verlos allí simplemente no lo era. Simplemente no era posible. Habíamos pasado y tan pronto como estuvimos fuera del alcance del oído, mi esposa se volvió hacia mí con una cara que nunca había visto antes en mi vida. Estábamos aterrorizados, sin decirnos una palabra. Ambos expresamos la misma sensación de shock. Se sintió como si hubiéramos atravesado un túnel del tiempo o como si hubiéramos rozado otra dimensión. Nuestra siguiente discusión llegó a esto. No hay manera de que pudiera habernos vencido. Quizás solo si después de vernos en el punto B, corrieron a través del bosque en línea directa hacia el punto C. Ahora esto les requeriría correr por empinadas crestas rocosas, a través de bosques sin marcar, y quién sabe qué más durante más de 1 milla, en 40 minutos. ¿Cuánto tiempo nos tomó llegar allí a una velocidad bastante buena usando el sendero despejado que, en línea recta, no era mucho más largo que una ruta directa de B a C? Tenemos poco más de 20 años, estamos en buena forma y estábamos muertos. Cuando los vimos, y en base a su aparente nivel de preparación y condición física, no hay juicio aquí que explique lo que pudimos ver. No hay manera. Incluso si hubieran tomado una ruta directa fuera del sendero, podrían haber llegado allí antes que nosotros en la cima. De alguna manera habían encontrado 2 linternas y una lonchera llena de sándwiches en el camino, y ya habíamos terminado de comer cuando los encontramos en el punto C. Todas estas cosas combinadas con la sensación abrumadora que tuvimos cuando los encontramos en el punto C, nos había dejado en un caos mental durante las últimas horas. No tenemos idea de qué hacer con esto, y no tenemos idea de cómo explicarlo de una manera que incluso comience a tener sentido. Por favor, ayúdenos a descubrir qué era esto, o quién es. Era una niña de 7 años, hace poco más de 30 años cuando mi mejor amigo y yo vimos a una señora recibir un disparo y apuñalar vivo en un apartamento en Bellflower, California. En ese momento, el complejo de apartamentos tenía la forma de un rectángulo con un patio abierto en el medio. También tenía una piscina que era donde estábamos. Mi amigo y yo, cuando ocurrió este incidente, hay 3 puertas de seguridad para ingresar al complejo. En sí, la entrada principal está hecha de vidrio grueso y debe usar una llave o un código para ingresar si es un visitante. Llamó al número del apartamento y lo llamaron. Había un camino de entrada al costado del complejo para que los inquilinos estacionaran sus autos. Desafortunadamente, en ese momento no había puerta de seguridad en el camino de entrada antes de que alguien pudiera salir de la calle hacia los estacionamientos techados para inquilinos, así como las otras 2 puertas de seguridad, y las otras 2 puertas de seguridad están ubicadas en el costado del complejo y la otra en la parte trasera.
El detalle del diseño es importante, ya que la línea de visión de mi amigo y yo, y la señora que fue atacada, no puede ver el patio desde la puerta de vidrio frontal debido a un jardín privado mientras bloquea la vista. Sin embargo, puede ver el centro de la piscina desde la puerta de seguridad lateral. Y ahí es donde ocurrió este incidente, cuando dije que mi amigo y yo estábamos nadando en la piscina. El padre de mi amigo nos estaba mirando sentado en una silla de piscina leyendo. No estaba a la vista de la puerta de seguridad lateral, pero mi amigo y yo estábamos cuando la señora... Lo siento, no recuerdo su nombre. Caminé hasta la puerta de seguridad lateral. La conocíamos porque era inquilina en el complejo. Era enfermera y debió haber terminado su turno porque todavía estaba vestida. Una mujer negra de entre 30 y 35 años. Era una mujer muy agradable y creo que vivía sola en ese momento. Mi amiga y yo la llamamos para saludarla y ella le devolvió los saludos mientras buscaba sus llaves para poder abrir la puerta de seguridad. Puerta para entrar al complejo. Estábamos colgados del lado de la piscina mirándola cuando dos hombres se acercaron a ella. No escuchamos lo que dijeron, excepto que recuerdo haberla escuchado gritar. Ahora los dos hombres parecían ser un poco joven, posiblemente de finales de la adolescencia o principios de los 20. Un hombre era negro con un corte de pelo descolorido, mientras que el otro era blanco o de piel clara y tenía un poco de afro. La raza y el peinado es todo lo que puedo recordar de ellos cuando la escuchamos gritar. Sé que fue entonces cuando recuerdo haber visto a un hombre sacar un arma y dispararle. Luego el otro hombre sacó un cuchillo y la apuñaló. Ella se desplomó en el suelo llorando en voz alta. No sé si mi amigo y yo hicimos un sonido o qué, pero mientras estábamos en el otro lado de la piscina en estado de shock, los dos hombres voltearon la cabeza hacia nosotros inmediatamente. Mi amiga y yo nos agachamos en el agua de la piscina y ella me agarró la mano y debajo del agua nadamos hacia lo poco profundo. Extremo de la piscina, donde no estaríamos a la vista desde la puerta lateral. El padre de mi amigo había escuchado el disparo, pero estaba al otro lado de la piscina y tendría que cruzar la puerta lateral de entrada para llegar a su departamento y llamar al 911. Tuvimos que esperar unos minutos para asegurarnos de que los hombres no entraran, ya que ahora tenían el bolso y las llaves de la señora y podían entrar al complejo si así lo deseaban. Una vez que el padre de mi amigo supo que no entrarían, nos dijo que quédese en la encuesta y si entran para sumergirse nuevamente bajo el agua, él corrió a su apartamento y llamó al número de emergencia para salir, pero mi amiga me detuvo y me preguntó qué estaba haciendo. Le dije que quería ver si la señora estaba bien, pero mi amigo me dijo que me quedara. De lo contrario, yo también podría lastimarme. Ambos estábamos llorando y muy preocupados por la señora. No recuerdo mucho después de esto, ya que tiendo a perder algunos recuerdos de experiencias traumáticas cuando era más joven, debido a algún trauma que tuve. Lo que pasé cuando era niño, sí recuerdo algunas cosas, y, a medida que crecí, tiendo a tener algunos flashbacks. De vez en cuando, el padre de mi amigo volvió y dijo que la policía y la ambulancia estaban en camino y que mi amigo y yo entremos al departamento. La madre de mi amigo estaba allí, así que nos cuidó mientras el amigo de mi padre fue a ver a la señora. No puedo decir con certeza si la policía nos interrogó o no, y hablé con mi amiga sobre esto y ella es una... También me costó recordar esto. En realidad lo olvidó por completo hasta que le pregunté al respecto. Para recordarme a mí mismo, recuerdo que me dijeron que la señora realmente sobrevivió gracias a Dios, pero que nunca volvió a ese complejo de apartamentos. Señora recuperada en el hospital, sus familiares vinieron y sacaron todo de su apartamento. Esto es el colmo para los inquilinos, por lo que me dijeron mis padres. Había quejas sobre la seguridad de los estacionamientos techados y del complejo en sí,
porque no había puerta de seguridad en el camino de entrada. Los inquilinos solicitaron que se instalara una puerta, pero el propietario del complejo se negó. Sin embargo, después de este incidente, el propietario instaló una puerta de seguridad en el camino de entrada, y los inquilinos tenían abridores de puertas que podían usar como abridores de puertas de garaje, ya que este fue un evento traumático para mí. Amigo y yo no puedo ni imaginar lo traumatizante que fue esto para la señora que fue atacada. No vivíamos en los vecindarios más seguros, pero no tuvimos muchos incidentes como este que yo recuerde. Recuerdo haber tenido pesadillas algunas veces después de presenciar. Esto soñaría que los dos hombres realmente entraron al complejo y trataron de lastimar a mi amiga. Y no solo me alegro de que la señora sobreviviera, sino que mi amiga, su padre y yo no sufrimos daño de esos hombres. No sé qué. Lo habríamos hecho si lograran entrar y éramos solo niños. Pero quizás esa podría ser la razón por la que no entraron, o podría haber sido porque hicieron esto en el medio del día donde cualquiera podía ver. No sé qué pasó con esos hombres. No sé si fueron encontrados y llevados ante la justicia. Podrían haberlo sido, y los adultos simplemente decidieron no decirnos nada más sobre este incidente para que mi amigo y yo no tuviéramos miedo. Me alegro de no haber tenido que volver a... Soy una chica de 17 años. No soy tímida, aunque puedo volverme un poco incómoda si no te conozco realmente. Esto sucedió el año pasado antes de cumplir 16, así que tengo 15 años y navego en Facebook cuando veo una publicación de alguien que conozco que vive en una ciudad de al lado. Nunca he salido con ella, pero hemos hablado con un mensajero. La llamaré Lucy. Le envié un mensaje y traté de animarla porque su publicación era muy negativa sobre ella y su perspectiva de la vida. Quiero decir, he estado allí, así que ¿por qué no tratar de hacer que alguien se sienta mejor? Eso es lo bueno, que se puede hacer bien. Lucy afirmó que yo era su mejor amiga justo después. Dijo que íbamos a salir y hacer cosas divertidas. Estaba un poco extrañada, pero me he sentido muy sola, así que seguí adelante. Ella quería que pasara la noche. Ahora, mi mamá estaba recelosa, pero ella sabía que necesitaba amigos y no podría estar aislada todo el tiempo. Se dio y me dijo que le preguntara dónde vivía. Cuando lo hice, me sorprendió saber que vivía en un parque de casas rodantes. Nunca salí con alguien que vivía allí. Ella estaba avergonzada, pero honestamente pensé que era algo genial. Me arrepentiría luego. Llego allí y mi mamá dice que quiere conocer a su mamá. Bueno, su mamá nunca sale, así que mi mamá se va y adivina quién sale afuera. La mamá de Lucy, Rena. A ella no le importaba que yo estuviera allí o lo que ella dijera, aparentemente porque supuso que no podía esperar lo suficiente. Me molestó un poco ya que esperamos más de 15 minutos para que ella viniera afuera. No es broma, tampoco entramos. Dejé mis cosas y durante las primeras horas todo salió bien, hasta que ella quería que fuera con ella y sus amigos a golpear a algunos chicos. Sí, chicos. Ella estaba en una llamada de voz gritándoles diciendo que íbamos a estar allí. Entonces, ustedes se van a arrepentir. Eso es lo que escuché. Tenemos armas. Fue entonces cuando me asusté. Le envié un mensaje de texto a mi novio en ese momento, y él estaba furioso, pero no pudo venir a buscarme por alguna razón. Así que le dije que vería si se calmaba. No fue así. Las amenazas se cruzaban, van y vienen, volviéndose más violentas. Pasan 10 minutos más y finalmente cuelga. Ella se calma en este punto, y bueno, yo no diría calmada, solo en blanco. Giró la cabeza hacia mí y lentamente me preguntó: «Voy a casa de un amigo. ¿Vienes o te quedas aquí?» Obviamente dije que iba. No estaba tratando de buscar que alguien se presentara allí mientras ella estaba en casa de una amiga,
Su madre nos llevó a la casa que, por supuesto, estaba en la parte más peligrosa de la ciudad. Fueron aproximadamente de 15 a 20 minutos a pie de regreso a la casa, tocamos y escuché la cerradura girar en la cara mirando a través de la rendija de la puerta. Ella dice un nombre y él cierra la puerta, solo para escuchar más cerraduras abrirse hasta que finalmente nos dejaron entrar. Justo cuando entro se podía oler horrible, nauseabundo, incluso olor a podrido. Cierra la puerta. Abre la puerta y nos dice que subamos, así que lo hacemos. Y aquí hay dos hombres grandes más sentados en el sofá fumando. Nos sentamos en el piso de la cocina, ya que es un departamento muy pequeño. Ahora estos hombres me ven y automáticamente me siento incómoda. Comienzan a preguntarme como cuál es mi nombre, cuántos años tengo, cómo conozco a Lucy. Mientras me interrogan, Lucy está hablando por teléfono, enviando mensajes de texto a la gente, dejándome entretener a estos tipos. Por supuesto, nos preguntaron si fumaríamos con ellos. Lucy lo hizo, pero yo no. No soy buena con dos zapatos, pero en esa situación algo estaba mal y pude sentirlo. Lucy decide que quiere caminar hasta Dairy Queen y les dijo a los muchachos que me mantuvieran cómoda con un pequeño guiño. Le envié un mensaje de texto con indiferencia a mi papá y le dije que me enviara un mensaje de texto lo antes posible diciendo que venía a recogerme debido a una emergencia familiar. No hagas preguntas, no hagas que parezca sospechoso, envía el mensaje de texto y comienza a dirigirte hacia aquí. Él lo hace y le digo a Lucy que a cambio recibo un agravante. Ella quería saber por qué, ya que no he estado allí durante una hora, por supuesto. Le dije que mi padre me envió un mensaje de texto diciendo que había una emergencia familiar y se lo mostré para que supiera que no estaba tomándole el pelo. Ella no hizo preguntas, solo dijo, «Vuelve», y me di la vuelta para sentarme en el sofá. Fue entonces cuando mi yo idiota se dio cuenta de que todavía tenía que llegar solo a su remolque. Estoy en una ciudad en la que nunca había estado y necesito mis pertenencias del remolque. Como no planeaba regresar jamás, puse mi GPS y, ¿qué sabes? Está abajo. Antes de dar un paso fuera del patio, un auto se detiene muy cerca de mí en la acera, lo que me hizo detenerme. Lo reconocí. Era el auto que vi entrar al edificio y el tipo que abre la puerta debe haber regresado. Después de cerrar la puerta nuevamente, me preguntó a dónde iba y rápidamente dije que iría al hospital por una emergencia y eso sería más tarde. Su espacio furioso fue reemplazado por una expresión sospechosa, pero todo lo que dijo fue que se mejore mientras se aleja y se detiene en su camino de entrada. En este punto, estoy corriendo, mirando mi GPS y tratando de no perderme y llegar al parque de casas rodantes, pero es todo un gran círculo. Estoy buscando frenéticamente un remolque, muy asustado. Hay hombres y mujeres en su porche mirándome como si no perteneciera allí, y el derecho que no tengo. Mi teléfono murió en este punto, así que tendría que mirar los números y llegar desde allí. Bueno, lo encuentro. Mis padres ya están en el camino de entrada tratando de llamar a mi teléfono. Me acerco y abrazo a mi mamá diciéndole que lo siento. Por cual sea. Razón la que tenía que hacerle pensar que esto era culpa mía. Probé la puerta del remolque y estaba abierta. Entro, recojo mis cosas y salgo. Durante los próximos días, recibo mensajes de ella durante todo el día y la noche hablando de juntarse de nuevo o que ella averiguaría mi dirección para que podamos pasar el rato. La bloqueé, solo recibo mensajes de texto de otras personas sobre ella. Todavía lo hago hasta el día de hoy, pero hago todo lo posible para ignorarlo. Me advirtieron. Me dijeron que era una psicópata. Simplemente pensé que estaba molesta y necesitaba una amiga.